Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Los bemoles de la adolescencia. Es la edad y el periodo en la vida de una persona que comprende entre la aparición de la pubertad, donde se marca el final de la infancia, y el inicio de la adultez. Además, nos indica que se ha completado el desarrollo del organismo. ¿Qué pasa por la cabeza de la gente joven a esa edad? ¿Cómo se acoplan y reaccionan a la vida familiar? ¿Qué esperan de la sociedad y cuáles son sus pensamientos de empatía con los demás? ¿Por qué, en muchos casos, se sienten incomprendidos? Estas interrogantes las pondremos sobre la mesa para que una destacada profesional responda y analice a profundidad este tema que inquieta, preocupa y también puede llegar a alterar la comunión orgánica en familia. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa otro tema de interés general como cada semana. El de hoy, por supuesto, es un tema que nos preocupa a todos, o a todos los que tenemos adolescentes en casa, o tenemos hijos con adolescentes, tenemos primos con adolescentes, tenemos parientes con adolescentes, y todo en general, la parte de la adolescencia tiene sus complejidades, como decía al comienzo en mi introducción. Pero no soy experto en la materia, pero sí traje una experta en la materia que nos va a platicar sobre el tema y que yo le doy las gracias a la doctora Marina Hernández. Buenas noches, gracias Marina, noches. Muy amable. Como siempre por su invitación, muy agradecida. Gracias por venir. Además de los cambios físicos, ¿qué se debe esperar de una persona, de un joven o de una joven, porque ahora tenemos que dejar bien claro, adolescente? ¿Qué se puede esperar en el cambio de un adolescente cuando empiezan precisamente en esa edad? Y si esos cambios podrían alterar el ritmo familiar. Excelente pregunta. Yo creo que primero hay que definir a la adolescencia como una etapa del desarrollo de la vida, entre la niñez y la adultez. Correcto. Y entender que diferentes autores mencionan en una edad, algunos dicen 9 años, otros dicen 12, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que entre los 9 y los 19 años está la etapa de la adolescencia. Hasta los 19. Hasta los 19 wow. años, y como platicábamos un poquito antes de entrar, a veces hasta los 50 o más, ¿verdad? Pero bueno, hablando específicamente de los adolescentes que están en ese periodo de la vida en donde tienen cambios biológicos que van a tener que ver también con los cambios psicológicos que van a tener y justamente los cambios familiares que se dan en esa etapa, ¿no? No solamente es hablar de la adolescencia temprana, que es en donde empiezan a haber algunos cambios físicos, algunos cambios psicológicos en los niños, sino hablar también de la adolescencia media, que es en donde ya están más marcados los cambios biológicos, y de la adolescencia final, ¿no? O al final de la adolescencia, que es ya casi entrando a la madurez. Una de las partes más importantes de esta etapa es pensar en que todos los cambios hormonales que se van a tener a nivel corporal para preparar al cuerpo para tener ya una vida sexual y una madurez sexual, se van a ir dando gradualmente. Pero también es la etapa en donde muchas veces, digamos que se recolecta lo sembrado, y ahí es en donde florece lo sembrado. Okay. Por eso el factor familiar tiene tanto que ver, porque los estilos de crianza que implementamos desde la infancia, ya sea una crianza pues a lo mejor muy rígida, o una crianza democrática, o una muy laxa, ¿no? Claro. Por supuesto que todos esos patrones van a ir arrastrándose y en la adolescencia van a florecer como las cosas que hemos hecho y las que dejamos de hacer a veces en la crianza. Un adolescente biológicamente no está desarrollado su cerebro como para tener ciertas capacidades que en la adultez se espera que ya se tengan, como es el control de los impulsos. Claro. Por eso es una etapa en la que la mayor parte del tiempo los papás terminamos quejándonos de ya me levantó los ojos, ya me contestó, sí, claro, ya me dijo, bla, bla, bla. Justo tiene que ver con toda esta incapacidad de poder ver, digamos que las consecuencias de los actos que se tienen. Entonces, a grandes rasgos vamos a encontrar cambios físicos, por supuesto, biológicos. Algunos abruptos. Algunos. Bueno, el caso de las niñas,
pues de niña a mujer, ¿no? Y en el caso de los niños, pues de niño casi entran en esa adolescencia, pero ya son hombrecitos, digamos. Y en ese aspecto también creo que tiene mucho que ver lo cultural, porque por ejemplo, en la actualidad lo que vemos los médicos es que en el caso de las mujeres el periodo menstrual cada vez es a más temprana edad, ¿no? Y eso no representa, por ejemplo, el hecho de que su cuerpo ya esté preparado para la concepción, no quiere decir que psicológicamente esté preparada para esto, ¿no? Claro. Y ahí es en donde la intervención de los padres tiene mucho que ver en la educación. Y en esta etapa básicamente lo que más se necesita es que los padres podamos ser como ese acompañamiento que los adolescentes necesitan para poder organizar y crear vínculos también sanos que le puedan ayudar a tener un desarrollo mucho más sano, ¿no? A grandes rasgos usted decía que lo que se siembra se cosecha. Sí, florece. ¿Es 100% así y no tiene nada que ver el entorno de los niños? Definitivamente tiene mucho que ver el entorno, ¿no? Y por eso hacía esta analogía, ¿no? No es lo mismo una semilla en donde ha faltado agua, en donde ha faltado sol, y a aquella semilla que se siembra en donde se le cuida bien la temperatura de la tierra, en donde se le habla hasta bonito a la planta, ¿verdad? Claro. Entonces, sí tiene mucho que ver el ambiente, tiene mucho que ver la cultura también, ¿no? En otras culturas hay incluso hasta algunas rituales, ¿no? Para hacer este cambio de niño a la adultez, ¿no? Pero en nuestra cultura muchas veces olvidamos un poco que aunque físicamente puedan ya verse como adultos muchas veces, en la mente de los adolescentes está esa ambivalencia, ¿no? Entre ser niño y ser adulto. Y a veces se comportan como niños y a veces se quieren comportar como adultos, ¿no? Y ahí es en donde los adultos como que no entendemos muy bien como por dónde llegarles, porque por un lado quieren los derechos, pero por otro lado no quieren tanto las obligaciones. Entonces, por supuesto que va a impactar en el ambiente familiar. Por aquello de que el adolescente, y como puro observador nada más, el adolescente empieza a tener sus propios confidentes, más que los papás. Ya tiene sus amigos, sus amigas que son sus confidentes, y eso entra dentro de un círculo de la edad de los incomprendidos. ¿Por qué la edad de los incomprendidos? ¿Por qué se sienten incomprendidos y por qué no comparten tanto en familia y ya como un secreto, como decir, bueno, es algo muy mío y no tengo por qué estar ventilándolo? Ajá. Esa parte es muy importante porque justamente es lo que marca la entrada a la adolescencia. A lo que me refiero es a que durante la niñez los padres estamos muy acostumbrados a decir, siéntate, aquí te quedas, vas acá, vas con la tía, y en la adolescencia el adolescente ya empieza a decir, no, eso no me gusta, esto no quiero, bla, 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 ¿no? Y nuestra figura de autoridad se vuelve un poquito esa forma en la que los adolescentes tratan como de empezar a retar, a empezar a medir un poco los riesgos, ¿no? Claro. Obviamente los pares son una parte muy importante para el adolescente porque es esa parte que le da la pertenencia, ¿no? La pertenencia a una sociedad, la pertenencia a un grupo de amistades. Entonces, por eso es tan importante el que el círculo, el ambiente que rodea al adolescente también esté lleno o que las figuras que están alrededor del adolescente sean personas que van a influir positivamente en ellos, ¿no? Ahí los papás es en donde nos tenemos que hacer un poco para atrás, o los mismos adolescentes nos hacen para atrás, porque en la búsqueda de la identidad que ellos tienen, no lo van a ver así como éramos el rockstar de los hijos cuando eran niños. Claro. Definitivamente dejamos de serlo, y a lo mejor el amigo que tiene 2 años más que él se va a volver esa figura tan importante, ¿no? Para ellos. Claro. Tiene que ver también con la búsqueda de la recompensa. Y ahí entra un sistema muy interesante que es la oxitocina, porque la oxitocina es el neurotransmisor que nos da esta sensación de placer, de vínculos, incluso de recompensa, la dopamina, ¿no? Entonces, curiosamente se han hecho estudios en donde se ha notado que los adolescentes tienen comportamientos mucho más riesgosos si son observados por otros, ¿no? Como esta parte de demostrar que yo soy y que yo puedo pertenecer y que me puedo ganar la empatía de mis pares, en esa etapa es muy importante. De ahí que es tan fácil también que muchos adolescentes empiecen a tener consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Claro. Como por este factor social.
Lo que veo, lo que yo siento complicado es hasta dónde la rienda, si aflojarla o ajustarla, en la medida que no vaya a ofenderse el adolescente o no invadir su mundo, que es donde yo veo la complejidad en el equilibrio que hay que mantener, ¿no? Definitivo. Y ahí creo que los papás estamos en el día a día tratando de buscar las formas, ¿no? Y esa es una parte que sí es importante de mencionar, porque muchas veces los adolescentes que vienen arrastrando, por ejemplo, un estilo de crianza un tanto rígido, en donde hay mucho caos o un tanto laxo, hasta los propios adolescentes lo dicen, ¿no? ¿Cómo es que si durante toda mi infancia nunca me pusieron límites, ahorita me los quieren poner, ahora resulta, ¿no? Y devalúan la figura de autoridad, ¿no? Por eso el llegar a la adolescencia sí tiene que traer ya todo un trabajo de crianza desde la infancia para que el adolescente pueda continuar con ese rumbo, ¿no? De la crianza. Y si no lo trae, porque los padres fueron demasiado laxos, sí. O por hijo único y mimarlo, o por hija única. ¿Qué pasa después? ¿El correctivo aplicarlo justo en la adolescencia? Es complicado. Tristemente, siempre se lo digo tanto a los papás como a mis pacientes adolescentes, tristemente cuando los adolescentes no hacen caso a las figuras de autoridad, en este caso vamos a suponer que los padres fueron muy laxos y quien toma la rienda son los abuelos o los tíos, ¿no? Y ponen límites, claro, y ponen reglas, ¿no? Límites a lo mejor de otras épocas que ahí también habría ese es otro tema, ¿no? Claro. La adolescencia o los adolescentes de hoy no son los mismos adolescentes que de su época, claro, que de mi época, que en pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se brincan esa autoridad, desafortunadamente la vida casi siempre termina dándoles esa lección que uno a veces trata de evitarles, ¿no? Claro, desafortunadamente. ¿La pandemia, en términos generales, contribuyó o empeoró esta relación adolescentes-padres? Híjole, es una pregunta bien compleja porque justo el encierro yo creo que a todos nos llevó a un momento en donde era muy difícil poder tener una interacción ya a nivel familiar, pero específicamente en los adolescentes lo que nosotros vimos como clínicos es que en un inicio de la pandemia en donde no podían salir y no podían relacionarse con sus pares, obviamente eso llevó a muchísima frustración, a quererse saltar reglas, a me deja salir y voy porque voy. Y digamos que como si de por sí en la adolescencia no se miden riesgos, ¿no? Después de un año de encierro, por supuesto que iba a haber este tipo de conductas en donde probablemente, pues sí, a lo mejor sí había como un enfrentamiento con las figuras de autoridad, pero era mucho esta parte de la necesidad también del adolescente de sentirse perteneciente o de estar en contacto con otras personas, ¿no? Lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Se interactuaron por medio de la tecnología, pero eso abrió también la puerta hacia otras cosas. Claro, ¿por qué? Porque el contacto con otras personas, ¿no? Con personas que ellos mismos no conocen, los papás no siempre estaban como al pendiente de la tecnología, etcétera, ¿no? Los horarios, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. No, realmente tiene su complejidad y bueno, estamos viviendo un mundo absolutamente nuevo, porque el encierro de 18 meses nunca lo habíamos vivido antes, por lo menos en esta época de hace 20 años atrás o 30, que si no hubo una pandemia como la de ahora, jamás habíamos vivido estar concentrados en una casa un año y medio toda la familia. Entonces sí, evidentemente tiene que ver con los comportamientos, no podemos eximirnos de esa situación, ¿no? Y el abuso de la tecnología también tuvo mucho que ver, desafortunadamente, con el que se viera más fácil algunos problemas de salud mental que no se veían tan frecuentemente en la adolescencia, ¿no? Entonces, la falta de sueño, la exposición a las pantallas electrónicas, los juegos, ¿no? Todo eso hizo que el sueño de los adolescentes se disregulara y entonces hubiera más depresión, más ansiedad, incluso riesgo suicida, ¿no? Y tiene que ver con eso. Y tiene mucho que ver con la concentración en casi aparatos familiares, sí, que no son familiares, claro. Exacto. Como familia en sí. Sí. Doctora, me están llamando a un corte, no se me vaya, vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Esto Muchas está muy bueno, está poniendo muy bueno y bueno, nos queda la segunda parte un poco más breve
pero regresamos en un momento. No se me vaya, por favor. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta charla interesantísima sobre los adolescentes, los y las adolescentes. Y aquí tengo a la experta ideal para este tema, la doctora Marina Hernández, que le vuelvo a agradecer su presencia. Y bueno, vamos a entrar a la segunda parte, a la parte más árida, digamos, o más complicada. ¿En qué momentos una familia, qué indicadores hay en una familia para decir, ahorita sí necesito la consulta de un profesional, de un psicólogo? Porque antes las cosas se resolvían en familia, bien o mal, pero de ahí no salía, sí, la verdad, tenemos que decir la verdad. Pero, ¿en qué momento sería un indicador que me dijera, tengo que consultar a una profesional? Yo creo que definitivamente tiene que ver y como que el primer foco de alerta en tanto niños como adolescentes es el desempeño escolar. Lo cual ahora con la pandemia, de repente como que había por ahí algunos huecos, ¿no?, en cuanto al seguimiento de la educación. Pero es muy frecuente que los adolescentes que empiezan a tener problemas en el desempeño escolar ya estén hablando o ese sea un síntoma, un signo de que ya está teniendo un problema de salud mental, ¿no? Hablamos desde depresión, desde ansiedad, hasta déficit de atención e hiperactividad. Es muy frecuente que los papás no se den cuenta de esto, sobre todo ahorita con esta modalidad online. Los maestros también a veces no alcanzan a percatarse y se malinterpretan también los comportamientos del adolescente, porque los adolescentes pueden pasar por flojos, por ejemplo, de, no se conectó, o pueden pasar a lo mejor por desobedientes porque no tiene prendida la cámara, ¿no? Cuando a lo mejor detrás de esa pantalla hay un adolescente que no durmió bien, un adolescente irritable, un adolescente que no tiene motivación, que no tiene ánimo para asistir a la clase, etcétera, ¿no? Entonces, el primer foco sería el desempeño escolar. El segundo tiene que ver con la interacción que se tiene con la familia. Y muchas veces en la adolescencia, aunque es parte de la adolescencia, un poco el buscar su propio espacio. Una cosa es la intimidad y otra cosa es el aislamiento. Y es una línea muy delgada, pero sí es importante ver que las interacciones que esté teniendo con la familia sigan siendo interacciones sanas. De repente, en las propias familias se vuelven interacciones un tanto ríspidas, en donde hay poca tolerancia ya tanto del adolescente como de la propia familia, ¿no? Porque el adolescente ya no hace lo mismo que hacía años atrás, ¿no? Obviamente también la interacción que está teniendo con sus pares. No es lo mismo que esté aislado de la familia, pero con sus pares a lo mejor sí tiene relación, con sus primos, por ejemplo, con la familia. Esa es una buena señal, o amigos o amigas, ¿no? Obviamente el consumo de sustancias, ¿no? Que sabemos que el consumo de marihuana o de alcohol, que son las drogas como más normalizadas por la sociedad, ¿no? A veces los papás no se dan cuenta y tienen su cava de vino y de repente, ay, ¿qué pasó con la botella, no? ¿Dónde quedó? Pues hay que pensar en que probablemente por ahí el adolescente ya está haciendo uso del alcohol, ¿no? Alguien me comentó que la mentira es un auxiliar de la adolescencia. Es una llanta de auxilio pues, de la adolescencia. Casi la mayoría cuando entramos a la adolescencia mentimos por alguna razón, sobre todo con los papás o con los hermanos, no sé, porque a lo mejor quizás por lo mismo de conservar su intimidad, no te metas en lo mío, entonces te digo cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que también es un poco para evitar conflictos. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante que los padres podamos dar ese ejemplo con las cosas cotidianas que hacemos, ¿no? A veces es muy frecuente que lleguen a la consulta, ¿no? Diciendo, es que me está mintiendo, ¿no? O hizo esto, hizo aquello, ¿no? Y cuando los adolescentes pasan, dicen, ella te está mintiendo, ¿verdad que no te dijo que no me compró el medicamento? Entonces uno dice, caray, no, pues parece que no es nada más el adolescente, pero ya son tuviste patrones. ese ejemplo, que viene, sí, viene sí, una... el papá, sí, me está mintiendo y el niño
dice lo Y contrario. el niño dice, no solo yo miento, también en mi familia mienten, ¿no? Entonces, Ok. a eso me refiero, como a los patrones que a veces pueden ser normalizados y que a veces hasta son justificados por algunos papás que dicen, bueno, pero yo soy el adulto. Sí, tú eres el adulto, pero tú eres el ejemplo que le estás dando a él y la forma en cómo Claro. estás resolviendo los conflictos, Claro, ¿no? claro. Entonces sí, la mentira es, como dice muy bien, es como la llanta de refacción para los adolescentes y es un poco para evitar conflictos. No es lo mismo el adolescente que se va a enfrentar a una figura de autoridad en donde a lo mejor la consecuencia de haber mentido va a ser un golpe, por ejemplo, o un castigo bastante salvaje, Severo. por decirlo así, a alguien que se va a enfrentar con una figura que va a decir, ok, a ver, te escucho. Que eso es lo que muchas veces nos falta hacer con los adolescentes, parar un poco la emoción que sentimos cuando hacen algo que no debieron de haber hecho, cuando dicen una mentira, parar y tener un control emocional y decir, a ver, te escucho y dime qué fue lo que pasó, ¿no? Muchas veces no se tiene eso. Claro. Doctora, ¿es lo mismo una adolescente mujer, una niña que un niño? ¿O hay diferencias? Tanto biológicamente hay diferencias, pero culturalmente hay muchas más diferencias, ¿no? Las niñas, desafortunadamente, muchas veces esta parte de la educación sexual que se tiene alrededor de el crecimiento biológico de las niñas muchas veces tienden a ser un tanto más sobreprotegidas, ¿no? Las mamás, los papás dicen, no, hay que cuidarla más porque ella es niña, es señorita, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, en familias en donde tienen adolescentes y uno es de género masculino y uno de género femenino, a veces a los hombres les dan hasta como más libertad, ¿no? Y culturalmente es muy frecuente decir, bueno, hasta a mi hijo que es adolescente yo le voy a enseñar a tomar, porque tiene que tomar con su papá, ¿no? Y a la niña no, a la niña se le resguarda un poquito más, ¿no? Entonces, culturalmente sí hay mucha más laxitud para el género masculino que para el femenino. Eso desde el punto de vista de género. Ahora, desde el punto de vista de reacción, ¿las niñas son más avanzadas o más aventadas que los niños? ¿O eso es una ficción? ¿No? No, de hecho yo creo que sí, tiene mucho que ver con la madurez psicológica que tienen las niñas. Muchas veces están un poquito más adelantadas y son más emocionales, por supuesto, ¿no? Pero también tiene que ver con este constructo social, ¿no? Las mujeres tenemos más permiso de hablar de nuestras emociones, los hombres no tanto, entonces ellos se aíslan un poco más, empiezan a guardarse muchas cosas y de repente también las mujeres con todo este cambio hormonal, las adolescentes, pues obviamente también puede haber más alteraciones a nivel emocional, ¿no? Como más irritabilidad, obviamente por el periodo, por todos los cambios que conlleva tener ya un cuerpo preparado para una vida sexual, la menstruación, el crecimiento de los senos, la salida del vello púbico, todos los cambios físicos que se tienen en la adolescencia, ¿no? Y la manera en cómo se viven. Hay que recordar que esta parte de la adolescencia o definir la etapa de la adolescencia es algo muy nuevo realmente. Claro, me imagino, claro. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio para el éxito o el fracaso? Nadie quiere vivir, pero para llevarse bien con un adolescente, ¿cuál sería? Diste algunos puntos, por ejemplo, oír, ¿no? Escuchar. Y meterse en la piel del niño de alguna manera. ¿Hay algún otro directriz o otro consejo o sugerencia general? A los papás casi siempre les decimos que piensen un poco en su adolescencia y que recuerden un poco lo que ellos vivieron, como para ser más empáticos con esa etapa. Es una etapa, finalmente, es una etapa que no va a ser eterna, que se espera que no sea eterna, y que obviamente en esa etapa quienes más preparados tenemos que estar somos los padres. Correcto. Porque si el adolescente no tiene esa madurez cerebral para ver las consecuencias de lo que se va a vivir o tener ese freno, definitivamente seguimos siendo los cuidadores o los padres quienes los podemos ayudar a frenar y a enseñarles a entender las consecuencias de sus actos. Perfecto, doctora, aprendimos muchísimo en este lapso breve que tenemos de programa. Tú sabes que aquí regalamos libros. Así que gracias. Ahí te dejamos otra novela para que, no sé si trata de algún adolescente, pero por lo menos ahí para familiarizarte un poco. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Y aquí te citaremos las veces que nosotros creamos conveniente para el público. Aquí estaré. Muchas gracias. Gracias. Y a usted, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo
y atento.